Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a empezar una serie de videos que quiero grabar sobre el tema de argumentación. ¿Sí? No es que el tema sea tan difícil en realidad, sino que quisiera abordarlo en profundidad y desarrollar cada uno de los aspectos. ¿Sí? Como sería entonces muy largo hacerlo en un video solo, muy poco amigable para verlo, vamos a hacer varios videos más cortitos que les resulten un poco más accesibles. Eh, Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, hablar un poco de qué es un texto argumentativo, qué es argumentar, para qué serviría, y hacer un poquito de historia, pequeño repaso histórico de dónde surge, cuándo, por qué. ¿Sí? Bien, en principio un texto argumentativo eh, busca desarrollar y fundamentar una hipótesis, dependiendo de el tema del que estemos hablando y del contexto en el que circule la argumentación. Esa hipótesis puede ser una opinión personal, por ejemplo, ¿sí? Eh, pero la opinión, en tal caso, sería una pequeña parte de la argumentación, no la argumentación completa. ¿Sí? Eh, Muchas veces pasa cuando pido un trabajo y les pido que expresen su valoración personal sobre una obra y la fundamenten, que está la valoración de la obra, está la opinión, pero nada más. Eh, ¿Me gustó? ¿No me gustó? Muy linda, profe. Listo. Eh, y tiene algún sentido porque realmente hay una degradación cada vez más notoria de lo que es el texto argumentativo dentro de nuestra sociedad, que ya la gente no sabe mucho ni qué es. Confunde muy habitualmente opinar con argumentar. Creen que tener una opinión ya cuenta como una fundamentación y no es así. En realidad, opiniones todos tenemos y hay para todos los gustos. Hay una frase del saber popular que dice exactamente eso, pero también dice otras cosas que no puedo reproducir por el carácter académico de este video. Eh, bueno, sí, opiniones todos tenemos y hay para todos los gustos. Es más, por lo menos en Argentina tenemos opiniones incluso de cosas de las que no tenemos la más mínima idea. Todo el mundo tiene una opinión formada acerca de todo y te la cuentan. ¿Sí? eh, pero fundamentar esas opiniones es otra cosa y es mucho menos frecuente, ¿sí? Mucho menos frecuente. Eh, el tema es que si yo tengo una opinión y esa opinión no la puedo argumentar, no la puedo transmitir de una manera convincente, casi que no es una opinión, es una convicción, una creencia personal, algo que yo creo y que muere ahí, que queda solamente en mi convicción personal. A ver, creer, yo puedo creer cualquier cosa. Hay gente que cree en la magia, hay gente que cree en el horóscopo, gente que cree que la Tierra es plana y gente que cree que las vacunas causan autismo. Cosa suya. Es decir, incluso uno puede creer lo que quiera en contra de toda evidencia, prueba material, demostración científica. Hay gente que es tosuda y obtusa y va a seguir creyendo lo que se le dé la gana. Ahora, eso se puede argumentar, se puede fundamentar, yo puedo someter esa creencia a la prueba del debate, hablar con otra persona, contrastar mi opinión con la de la otra persona y demostrar que mi opinión es correcta.
Eso es argumentar, ¿sí? Lo otro es opinar nada más. Bien, de eso es de lo que queremos hablar hoy. Entonces, ¿de qué sería argumentar? ¿En qué nos puede servir? ¿Desde cuándo se hace? ¿Por qué? Y cuando nos queremos remontar entonces a los orígenes de esta costumbre de argumentar, al menos de hacerlo sistemáticamente, porque un intento de argumentación yo supongo que debe ser común aún en las cosas más cotidianas, intuitivamente hablando, ¿no? Pero de tratar de hacerlo sistemáticamente tenemos que remontarnos a la Grecia antigua, a Atenas, siglo V a.C., con el primer documento riguroso que tenemos sobre texto argumentativo, que es la retórica de Aristóteles. Acá está la retórica de Aristóteles. Muy bien. En el que, si ven, es bastante gordito el libro, ¿sí? Se tomó su tiempo y su trabajo Aristóteles para analizar la forma, la estructura, los recursos, todo lo que hacen a una buena argumentación. ¿Y por qué? ¿Por qué en el siglo V a.C.? ¿Por qué en Atenas? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Bueno, hay varias cosas que seguramente desarrollarán mucho mejor en sus clases de historia de lo que yo voy a hacer aquí muy fugazmente, pero esencialmente, si la Grecia clásica es todavía considerada la cuna de la cultura occidental, esto es porque desarrollaron, alcanzaron un nivel de evolución en lo que sería el sistema productivo y de organización social. Las polis griegas, o sea, los pequeños reinados del tamaño de ciudades, ¿sí? En las que se organizaba la antigua Grecia, eran esclavistas, tenían entonces una cantidad importante de esclavos en proporción a los ciudadanos con derechos, y esta cantidad importante de esclavos, sumada, como digo, a una forma de organizar la producción y la sociedad, permitía que la gran mayoría de los ciudadanos no tuvieran que realizar labores manuales, no tuvieran que ocupar su tiempo en el trabajo de producción material, de alimento, de vestimenta, de construcción, porque todo este trabajo lo hacían los esclavos. Entonces fue en ese contexto en el que por primera vez vemos en la historia de la humanidad una proporción importante de la sociedad que, liberada de la labor productiva, manual, material, puede dedicarse a la labor intelectual. Tiene tiempo libre para dedicarse a, por ejemplo, la filosofía, que consideramos que surge prácticamente en este contexto, ¿sí? Es decir, la filosofía sería como el primer intento de aproximación racional al saber, ¿sí? Podríamos considerar que es el origen de todas las formas del conocimiento en las que podemos pensar actualmente. ¿Por qué? Bueno, porque se produce un desplazamiento en la forma de pensar, el conocimiento, en la forma de entender de dónde proviene y cómo se llega a una verdad. Y ese desplazamiento es del pensamiento religioso, mítico, al pensamiento racional o lógico, ¿sí? Entonces, en historia lo van a ver como un desplazamiento del mitos al logos, ¿sí? De lo que sería el pensamiento mágico o religioso al pensamiento racional o lógico. ¿Qué tiene que ver esto con el texto argumentativo? Bueno, si ustedes se ponen a pensarlo un poquito, tiene mucho que ver con el texto argumentativo.
porque en el pensamiento mítico la verdad estaba revelada. Dios tenía sus profetas, sus sacerdotes, sus iluminados, lo que sea, a quienes les hablaba, y la verdad venía directamente de Dios a través de esas personas que escuchaban su voz. Entonces no había nada que discutir, porque no se puede discutir con un dios, con los dioses, porque no existen en principio. No se puede discutir con ellos porque son una entidad abstracta, digamos, ¿sí? Entonces, mientras las sociedades se regían por ese pensamiento mítico, mágico, no había nada que discutir respecto a la verdad. La verdad estaba revelada en el libro sagrado, era enunciada a través de los magos, los chamanes, los sacerdotes, el médico brujo, como se llamara en cada sociedad, ¿sí? Cuando se trasciende esa forma de pensar, cuando empezamos a buscar la verdad en la evidencia material, en la observación de la realidad, en la observación de la naturaleza y en las conclusiones que podemos sacar a partir de eso, sobre todo en estas instancias tan rudimentarias de observación todavía, es fundamental el análisis y la interpretación que cada uno pueda hacer de esa realidad material. Ahí hay que hipotetizar mucho. Cada uno va a tener su opinión, su forma de interpretar la naturaleza, su forma de interpretar la realidad, y va a tener que someter esa opinión, someter esas hipótesis a la prueba del debate. De eso se tratan casi todos los libros de Platón, de que hay un grupito de gente que se juntó a discutir sobre un tema, ¿sí? Y cada uno argumenta y trata de hacer que su hipótesis prevalezca sobre las otras, pero también todo el mundo, en los libros de Platón, que están tal vez un poco idealizados esos diálogos, todo el mundo con la cabeza muy abierta para ver cuáles son las opiniones de los otros y dispuesto a cambiar de opinión o ajustar sus propias hipótesis iniciales a partir de esos diálogos, ¿no es cierto? Entonces, en esto va a ser fundamental la argumentación, va a ser fundamental poder exponer mis ideas de una manera que resulten convincentes. Bien, los otros dos elementos que también son característicos de la sociedad ateniense de esa época van a ser primeros intentos de una organización de gobierno democrático, ¿sí? Esto, no sé, esas materias que tienen que ver con el derecho, instrucción cívica, educación cívica, como se llamen ahora, formación para la ciudadanía, qué sé yo. Seguramente les habrán dicho que la democracia surge en Grecia y bla, bueno, de eso es de lo que estamos hablando. También acá el cambio tiene mucho que ver y favorece mucho el florecimiento de la argumentación. En una monarquía primitiva no es necesario convencer a nadie de nada. De hecho, es muy común que entre la monarquía y la religión hubiera una relación muy estrecha. En muchos casos, incluso sociedades muy primitivas, el sumo sacerdote y el gobernante eran el mismo, gobernaba el sumo sacerdote. Y en los otros casos, la casta sacerdotal apoyaba totalmente a la familia gobernante. De hecho, en muchas sociedades se consideraba que el rey gobernaba por la gracia de Dios, o sea que era Dios el que elegía quién tenía que gobernar. Esto se mantuvo incluso hasta la Edad Media. ¿Sí? En la Edad Media los reyes eran coronados por el Papa todavía, ¿sí? O por alguno de sus representantes. Así que ahí tampoco había mucho que discutir. En una sociedad donde el que va a ser rey nació ya destinado a ser rey porque Dios lo eligió para ser rey, va a ser rey durante toda su vida hasta que se muera y lo va a suceder su hijo, hay poco debate político, no hay necesidad de debate político, no se debaten leyes porque la palabra del rey es la ley, ¿sí?
En cambio, en sociedades democráticas, en sociedades republicanas, ya viniéndonos más para acá, donde nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de gobierno donde hay un parlamento, bien, las leyes tienen que ser debatidas porque siempre hay diferentes puntos de vista y acá es fundamental argumentar. La realidad por sí misma no me dice qué es lo justo y lo injusto, ¿sí? Está sujeto a mi opinión, a mi interpretación, a mi ética, y entonces, obviamente, hay diferentes puntos de vista y mucho espacio para la construcción de un texto argumentativo. Tal vez hayan visto alguna vez el debate presidencial, espero que sí. Son patéticos los nuestros. No son muy buenos, no son muy buenos nuestros debates presidenciales. Tal vez hayan visto alguna vez un debate legislativo de alguna ley que les interesó. Ustedes saben que esto se transmite por el canal de YouTube del Congreso de la Nación. Son más patéticos todavía, son peores que los debates presidenciales, porque tenemos cada gente que nos gobierna que no sé de dónde sale ni quién la votó, pero bueno, pero sí que, como estamos en una democracia, es necesario argumentar, es necesario fundamentar las opiniones y tratar de convencer, ¿sí? Bien, el último aspecto de... Nosotros vamos a argumentar mucho mejor que esos ejemplos que les estoy poniendo, ¿sí? Van a ver que cuando terminemos este pequeño cursillo de texto argumentativo van a tener herramientas para... Van a ver los debates y van a decir, si yo estuviera ahí, ¿sabes qué? Bueno, el último aspecto decía que se relaciona también con la forma de organización social de la Atenas clásica, son los juicios, funcionamiento, digamos, de su sistema jurídico, en el que, parecido a lo que todavía existe, había alguien que asumía la defensa y no me sale ahora la palabra, y alguien que asumía la acusación, ahí está, una parte acusadora y una parte defensora, y ahí obviamente tiene mucho peso lo que puede ser la prueba física, pero también hay un espacio muy grande para la construcción argumental, porque no siempre la evidencia física es suficiente ni para lograr la condena ni para lograr la absolución. Entonces va a depender mucho de cómo se presente, de cómo se interprete, de cómo se narre incluso, ¿sí? La historia, de manera que resulte coherente con esas pruebas documentales, con esas pruebas físicas, pero que también resulte convincente, dependiendo del sistema, para los jueces o para los jurados, ¿sí? Nosotros en Argentina tenemos un sistema de juicio por jurado, pero que está muy poco implementado, pero que está en la Constitución desde 1994, así que en algún momento supongo que va a ser de aplicación más masiva, y en ese caso entonces cualquier ciudadano puede ser convocado para integrar un jurado y tendrá que resolver sobre el destino de una persona, sobre su vida y su libertad. Entonces, para un abogado, por ejemplo, es fundamental saber argumentar, sobre todo cuando hay juicios orales. Eso también en nuestro país está bastante demorado y la mayoría de los juicios se siguen haciendo por escritos. Pero habrán visto montones de películas en otros países donde hay juicios orales con jurados y ya habrán visto más o menos cómo funciona, ¿sí? Bueno, entonces todos estos elementos que incipientemente aparecieron en la Grecia antigua, en Atenas puntualmente, generalmente generalizamos diciendo Grecia, pero es puntualmente de la polis ateniense, son los que hacen que la argumentación se vuelva tan importante dentro de esa sociedad como para que Aristóteles nos escriba el primer tratado sistemático sobre el texto argumentativo, que es su retórica, que ya les mostré. Ahora, lo importante será qué es lo que dice Aristóteles acá, ¿no es cierto? Es decir, qué es lo que podemos usar acá, sacar de acá
para producir mejores textos argumentativos. Pero eso nos va a quedar para el próximo video, ¿sí? Donde sí vamos a entrar ya de lleno en el contenido de argumentación, estructura, recursos, falacias, todo lo que tenemos que ver para producir buenos textos argumentativos y también para interpretar bien los textos argumentativos que escuchamos y saber dónde hay a lo mejor algo importante a tener en cuenta y dónde hay humo y mentiras, que son muy comunes en los textos argumentativos. Muy bien, chicos, cortamos por acá y si tienen cualquier duda me preguntan por acá o me preguntan por el Classroom, ¿sí? Nos vemos, cuídense.